Celebramos esta Eucaristía en estos días del final de nuestro año cristiano. Aunque el pasado domingo, en las celebraciones, algunos estuvimos predicando que con esa celebración cerrábamos todo lo que durante un año vivimos de celebraciones del misterio de Cristo. A pesar de eso, la semana aún continúa y estos días, esta última semana, además de hacer eco de la celebración de Cristo Rey, nos sigue ayudando a meditar sobre los temas que han marcado esta parte final de celebraciones. ¿Cuáles han sido estos temas? Temas que nos han ayudado a recordar los misterios que esperamos se den después del acontecimiento de la muerte del cuerpo, así como también de nuestra llamada esperanza del mundo futuro, de ese Dios que un día esperamos vuelva para manifestar plenamente su poder. El día de hoy, con esta imagen, creo que podemos sacar dos conclusiones que nos sigan invitando a seguir nuestro camino en la fe, pero sobre todo a vivir intensamente la petición de la vida cristiana que el Señor nos hace. ¿Qué es lo que hemos oído en estos días y que el texto de hoy remarca para el compromiso? El Señor nos ha venido presentando una verdad que no hay que olvidar. El tiempo de la promesa va llegando a su final. Él es la verdad de todo lo que se dijo desde el Antiguo Testamento. De ahí que de manera simbólica nos ha presentado el final del templo, nos ha recordado el final de la historia y nos ha señalado que el juicio de Dios está cerca, haciendo así un señalamiento muy claro, que toda la promesa se está cumpliendo y que la salvación de Dios ha llegado al hombre. Por eso, ahora hay que poner nuestra mirada en Él y ya no en esa tradición que en torno al templo se vivía. Imágenes entonces que nos hacen a nosotros volver a recordar todo lo que hemos creído, pero sobre todo, realmente poder entender y comprender el misterio de este Dios que ha transformado nuestra vida. Pero hoy, además de esta situación que presenta el relato, de que todo va a tener novedad en Cristo, termina con una pregunta que hacen los discípulos. Parece que después de todo lo que les ha enseñado, les ha dicho sobre su vida y misterio, ellos aún siguen sin entender estos temas que eran parte también de su creencia religiosa, el final de los tiempos y la presencia de Dios entre nosotros. Ellos, cuando el señalamiento del Señor les dice que va a llegar el final del templo, lo primero que piensan es en la destrucción material de un templo con un significado bastante fuerte en la experiencia religiosa de Israel, porque el templo era el lugar de Dios, era el lugar donde se podía encontrar el misterio de las promesas desde Abraham. Por eso el templo tenía un gran valor en los sentimientos judíos, pero no había otro lugar donde encontrar a Dios más que en ese templo. Pero ellos están preocupados por esa experiencia. Si lo destruyen, entonces, ¿qué va a pasar? Si se termina el lugar donde Dios habita, ¿qué va a suceder con todos nosotros? Por eso su pregunta y su preocupación va más en sentido de ese templo material. Dinos cuándo va a pasar. Dinos cuándo va a acontecer esta desgracia tan grande. No han entendido, no han comprendido las enseñanzas, no han querido aceptar la verdad de Cristo
como el gran misterio de la verdad de Dios que se está cumpliendo. A pesar de que les ha dicho que Él es el nuevo templo, que Él es la experiencia de Dios, que Él va a ser sacrificado como signo de una nueva alianza, no lo entienden. Y por eso la pregunta, dinos cuándo va a suceder. Pero el Señor no les responde dándoles fechas. Les va a responder con la imagen que escuchamos, que parece no dar respuesta, pero también como que no se comprende lo que los discípulos quieren saber. Porque les dice, tengan cuidado, porque van a llegar muchos predicando en mi nombre, pero no les hagan caso, porque los quieren confundir. Y después presenta esas imágenes de que todo se va a acabar, pero además de que habrá guerras, terremotos, situaciones difíciles. Imagen que parece luego decir, y no tengan miedo, que nadie los confunda en la verdad que han creído, y no tengan miedo ante situaciones que puedan llegar, pero que no deben quitarles a ustedes la fe, la confianza y la esperanza que les estoy dejando. Y con ese final podemos acompañar estos días y sobre todo con las valoraciones que podemos tomar del texto. Que nadie les confunda. Vivimos un momento de cambios de pensamiento, ambientes humanos guiados por estas llamadas ideologías que parecen presentarnos verdades, criterios, novedades de vida que nos hacen dudar de lo que nosotros creemos y valores que aprendemos y que nos han hecho creer que algunas cosas que nos enseñaron como verdades de vida ya han cambiado y ya no son verdades que puedan guiarnos e iluminar nuestra vida. Los años pasados, sobre todo a finales del siglo pasado, principio de este, no era extraño oír a mucha gente que cuando empezaba a escuchar los temas de estas nuevas novedades ideológicas, empezaba a cuestionar la iglesia y a decir, la iglesia tiene que cambiar, la iglesia tiene que adaptarse a la moda, la iglesia tiene que vivir las cosas y novedades que este mundo propone. Y no era extraño oír a veces esos comentarios y hasta ahora que uno a veces escucha de la gente esas expresiones porque cuando sienten que algo para su caminar de entender la vida no es una verdad agradable, ¿cuántas veces es la experiencia, la expresión, que tienen? La iglesia tiene que adaptarse a la moda. La iglesia tiene que entender el mundo y tiene que estar aceptando todo lo que hoy se proponga. Y por eso la advertencia, tengan cuidado. Muchos vendrán y les dirán que ellos son los que tienen la verdad de todo. Pero ustedes no se dejen confundir. Si han creído, si me han aceptado, si han puesto su confianza en todo lo que están oyendo, viendo y lo que va a suceder, no duden de que Dios ha llegado y está actuando para su salvación. Y por eso nos dice y nos advierte, no nos dejemos confundir. Y vaya, que esta exhortación sigue teniendo mucha repercusión. No nos dejemos confundir por los criterios de vida de una nueva sociedad en la cual estas verdades de Dios parecen no querer aceptarlas y presentarlas como verdades que ya no tienen sentido para la vida. Y luego, la otra experiencia. No tengan miedo cuando haya terremotos, cuando haya situaciones adversas. Vivan con la esperanza y la confianza que da este llamado y seguimiento de este Dios que promete una vida y sobre todo el bien para toda la eternidad. Dice,
y me agrada un texto de un cardenal emérito de apellido Sará, porque en uno de sus libros que va presentando una lectura de su vida, de su cristianismo, de su sacerdocio y luego de lo que vivió como cardenal, pero como africano, presenta una propuesta que llama la atención. A él le tocó vivir en África momentos difíciles, complicados para la iglesia de África. Tiene otra imagen de la iglesia, ha permanecido firme en su fe. Y entonces, cuando va explicando un poquito él su recorrido como cardenal, cuando estuvo al frente de una congregación para la evangelización de los pueblos, una pregunta que le hace el redactor del libro es: ¿cómo ve al sacerdote y a la iglesia de Occidente, de la cual somos parte, Europa y América Latina? Y responde con mucha firmeza: veo una iglesia con mucho miedo. Veo una iglesia que tiene miedo a hablar de sus verdades y defenderlas. Una iglesia que vive con una comodidad que le lleva a sentir temor y por no perder su comodidad de hablar de las verdades del Evangelio. Mucha razón. Hoy somos una iglesia con mucho miedo. Tenemos miedo de hablar de nuestras verdades. Tenemos miedo de defender nuestros valores. Preferimos callar. Hemos justificado nuestras proclamaciones diciendo: no quiero problemas con nadie. Y a veces hasta lo aplicamos en la vida. No queremos problemas por la fe. Aunque vemos que el mundo cambia, aunque vemos que las conductas son otras, aunque vemos con sorpresa y peligro los nuevos ambientes humanos, preferimos callar. Porque tenemos miedo a ser señalados, tenemos miedo a ser perseguidos, tenemos miedo a perder nuestra comodidad, tenemos miedo de enfrentar este mundo. Bien, un periodista, la pasada fiesta de San Rafael Guízar y Valencia, un gran obispo mexicano, dice y hace una crítica dura, pero creo muy significativa. Primero dice: en 500 años de evangelización, el único encuentro muchos santos entre los sacerdotes. Y luego, valorando el momento con toda su situación humana, dice: tampoco veo una iglesia que esté en conflictos con la sociedad por su verdad, y una iglesia que sea perseguida por lo que dice creer. Creo que tiene razón. Vemos los cambios, los criticamos, los silencia de su manera de entender la vida, de sus conductas guiadas por el placer, y criticamos todo, pero tenemos miedo de defender lo que hemos creído y tenemos miedo de hablar de las verdades que el Señor nos ha dejado. Por eso, esta semana puede ser para todos una valoración y compromiso. Bien, entonces el final, con estas dos preguntas, puede ser nuestra reflexión y compromiso sincero. No se dejen engañar. No tengan miedo de las cosas que les he dicho, de las enseñanzas que les he transmitido. Pues que el Señor nos ayude, nos fortalezca en la fe, y el próximo domingo, al inicio del Adviento, sea con el deseo de seguir adelante caminando con Jesús y tomando mejor conciencia de los misterios de la fe y de lo que significa ser un discípulo del Señor Jesús. ICM